Hola, ¿qué más amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En el día de hoy traemos a ustedes una temática sumamente importante, como lo es los métodos de planificación familiar. Quien les habla en esta ocasión es Edilberto Zambrano Pulido, en compañía de María Fernanda Zuluaga y de Pavas Leslie. Nosotros somos estudiantes de enfermería de quinto semestre de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Dicho esto, entremos en materia. ¿Qué nos dice la OMS referente a la planificación familiar? Este organismo la define como la posibilidad de un individuo o una familia de determinar el tamaño y la estructura de su descendencia, implicando importantes beneficios para su propia salud reproductiva. En nuestra investigación también encontramos otro concepto sumamente interesante, y este se refiere habitualmente al conjunto de prácticas orientadas básicamente al control de la reproducción sexual mediante el uso de métodos anticonceptivos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la planificación familiar? Encontramos el brindar a las mujeres y hombres y a sus parejas una asesoría basada en información y en educación, para así lograr una elección informada del método anticonceptivo que más se le ajuste a sus necesidades y a sus propias preferencias. Encontramos el asegurar la provisión efectiva de los métodos anticonceptivos de elección de la mujer o el hombre, para garantizar el ejercicio pleno y autónomo de sus derechos sexuales y reproductivos. Responder a las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres de acuerdo a sus necesidades y a sus propias preferencias. Contribuir a la reducción de la inequidad reproductiva en situaciones especiales. Se preguntarán, ¿cuáles son estas situaciones especiales? Embarazos no planeados, especialmente en una población de adolescentes, embarazos en alto riesgo, mujeres en estado de embarazo mayores a los 40 años, mujeres con algún tipo de discapacidad o personas en riesgo. Promover el bienestar y el desarrollo social de toda la población, promoviendo la paternidad y la maternidad intencionada y responsable. Cumplir con los criterios de calidad y seguridad clínica en la provisión de los métodos anticonceptivos. Dicho los objetivos, hablemos acerca de cuál es la población sujeto a estas asesorías, a estos planes. Bueno, encontramos que toda mujer y todo hombre en edad fértil puede acceder a este programa. Interesante, ¿cierto? ¿Cuáles son las atenciones incluidas? Tenemos una atención en salud para la asesoría en anticoncepción, una elección y suministro de los métodos anticonceptivos, y una atención en salud para la asesoría en anticoncepción y durante todo el control. ¿Cuál es el talento humano para dirigir estos programas? Tenemos que esta atención se debe realizar por profesionales en enfermería, por profesionales en medicina general o por ginecología. Es importante resaltar que el talento humano debe contar con un conocimiento idóneo sobre el uso, la formulación y durante todos estos procedimientos. Esto incluye el método seleccionado para la persona. Claro está, este proceso de elección debe ser libre y debe ser informado durante su aplicación. También el profesional de enfermería podrá realizar los procedimientos y ordenar los medicamentos, insumos y dispositivos u otro tipo de procedimiento de acuerdo con lo definido durante estas intervenciones. Dicho la definición, los objetivos, la población sujeto y el talento humano, entremos en materia acerca de los métodos
de anticoncepción. Estos son procedimientos que evitan o previenen los embarazos en mujeres o parejas sexualmente activas. Existen diferentes tipos de anticonceptivos en el mundo, los cuales la diferencia radica en su mecanismo de acción, sus principios activos, su tiempo de duración, la vía de administración, su forma de uso, su eficacia y su eficiencia. En esta presentación nosotros hablaremos puntualmente de los anticonceptivos hormonales. Estos en todo el mundo son uno de los métodos más eficaces para el control de la fertilidad y para evitar los embarazos. Los efectos de los métodos anticonceptivos hormonales son totalmente reversibles una vez detenido el tratamiento. Además, estos son métodos modernos por excelencia. Cuentan con una investigación permanente, una innovación constante, tienen alta tasa de eficacia y sus efectos secundarios son mínimos. Hablando de los anticonceptivos hormonales, en ellos aparece una clasificación. Tenemos los orales, los inyectables, los implantes, los parches, anillos y los dispositivos intrauterinos. Ahora, si pueden observar el cuadrito que está debajo, dice anticonceptivos orales, anticonceptivos inyectables. Decidimos colocarlos ahí porque a pesar que son diferentes, tienen semejanza con respecto a su clasificación. Ambos tienen la misma clasificación, es decir, en los orales y en los inyectables se encuentran los combinados y los simples. ¿Qué tienen los combinados? Estrógeno más progestinas, mientras que los simples solamente tiene progestinas. Bueno, hablemos del mecanismo de acción de los anticonceptivos hormonales. En ellos encontramos la ovulación. Un ciclo novular es un ciclo durante el cual los ovarios no pueden soltar un óvulo. Entonces, mediante la ingesta de los anticonceptivos hormonales en nuestro organismo, ellos lo que hacen es inhibir el proceso de ovulación. Se preguntarán, ¿cómo lo hacen? Ellos impiden, reprimen, mitigan e inhiben la producción de ciertas hormonas en el organismo, como lo son la FSH, conocida como folículo estimulante, la LH, que es la luteinizante. Interesante, ¿cierto? Bueno, el otro mecanismo de acción es el del bloqueo de la unión de los gametos. Cuando se produce la ingesta de los anticonceptivos hormonales, estos producen una disminución significativa en la movilidad tubárica, que consigo producen un espesamiento del moco cervical que inmediatamente impide el ascenso del espermatozoide a su encuentro con el óvulo. Y tenemos el último mecanismo de acción, que es el de la inhibición de la implantación, ya que cuando se produce la ingesta de los anticonceptivos hormonales, estos alteran las paredes del endometrio, ocasionando una reducción de la proliferación endometrial para que de esta manera se pueda evitar el proceso de implantación. Esperamos que les haya quedado claro los mecanismos de acción de los anticonceptivos hormonales. Muchas gracias, compañero Edilberto, por tu importante intervención. Siguiendo con estos anticonceptivos, tenemos los de solo prostágeno, que estos a su vez se incluyen o se dividen en los siguientes. Tenemos como primero las píldoras de solo progestágeno, que esto es un anticonceptivo oral que contiene la hormona progestina. Si hablamos un poco de su mecanismo de acción, esta mini píldora engrosa la mucosa del cuello del útero y afina el revestimiento del útero, lo que conocemos como endometriosis. Esto lo que nos va a evitar es que los espermatozoides alcancen el óvulo. Entonces esto tiene sus ventajas y sus desventajas. En sus ventajas tenemos que
Esta mini píldora tiene una alta eficacia del 94%, podríamos decir hasta un poco más. Como segundo, tenemos que es seguro para el uso durante la lactancia porque no suprime la producción de leche materna. Es decir, si tenemos a una madre que está lactando, ella puede normalmente usar estas píldoras, no le va a hacer o a realizar ningún efecto adverso. Como sus desventajas tiene que ser tomado diariamente y es aquí cuando encontramos un problema, porque sabemos que hay muchas personas que se los olvida, que son muy despistadas, digámoslo así, y entonces diariamente tomarse una píldora se les va a dificultar. Es por esto que lo tenemos como una desventaja. Entonces, como segundo tenemos, no puede prevenir las infecciones de transmisión sexual. Puede prevenir un embarazo, sí, pero no una infección de transmisión sexual, ya que sabemos que solo es de vía oral. Como tercera desventaja tenemos que pueden causar otros efectos nocivos hormonales, es decir, puede un momento tomado la pastilla o la píldora, esta puede producir náuseas, acné, aumento de peso, aumento del volumen de los senos, cefalea, impulso sexual disminuido y un riesgo de un embarazo ectópico. Siguiendo con los anticonceptivos de solo prostágeno, tenemos su segunda clasificación, que son los implantes de solo prostágeno. Este es un implante formado por una vara de 4 centímetros que se puede insertar a través de un trocar por vía subdérmica. El implante proporciona anticoncepción efectiva por hasta 3 años, aunque en algunos estudios la eficacia persistió durante hasta 5 años. Es decir, una vez puesto el implante subcutáneo o subdérmico, la eficacia puede ser hasta más de 3 años. Entonces, como cualquier otro anticonceptivo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Hablemos un poco de sus ventajas. Tiene una eficacia o un efecto disponible con 99.5%. Segundo, no interrumpe el sexo. Tercero, puede ofrecer una alternativa a aquellas a las que los estrógenos les afectan. Como cuarto tenemos, los pueden usar mujeres que amamantan 6 semanas después del parto. Y por último tenemos que pueden disminuir las menstruaciones abundantes y dolorosas en algunas mujeres. Sí, hay mujeres que su periodo menstrual le llega con dolores o en abundancia, este implante subdérmico le va a ayudar a que el periodo menstrual sea más regular, menos doloroso y menos abundante. También debemos tener en cuenta que si una mujer está en estado de posparto, 6 semanas después, puede usar este implante y no le causará ni le afectará en su lactancia materna ni en su estado hormonal. Tenemos como sus desventajas que se necesita que un profesional médico capacitado se lo coloque y lo extraiga. No cualquiera puede hacer este procedimiento. Segundo, al inicio puede producir cambios en el patrón del sangrado, pero después obviamente se va a regular porque su cuerpo se está acostumbrando a este anticonceptivo. Como tercero, puede causar aumento de peso y dolor mamario y abdominal. Como último tenemos, no protege contra las infecciones por VIH-Sida ni contra otras enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. Otra de las clasificaciones de nuestros anticonceptivos sería los anticonceptivos orales combinados, que esta sería nuestra tercera clasificación. Estos contienen un estrógeno y un progestágeno o progestina en dosis variable de acuerdo a los principios activos de estos mismos. Estos son los más usados y evaluados y son los que contienen levonorgestrel 150 microgramos y etinilestradiol 30 microgramos. Si hablamos un poco de su mecanismo de acción,
Estos protegen contra el embarazo principalmente al inhibir la ovulación y ocasionar los cambios en el moco cervical. Estos a su vez tienen más clasificaciones. Se clasifican según su dosis y según la cantidad de hormona que tenga. Enfaticemos un poco en la clasificación según su dosis, que estos son dos. Primero son los macrodosificados, que su dosis es mayor a 50 microgramos y contienen etinil estradiol, o sea, estrógeno. Y también nos encontramos con los microdosificados, que su dosis es menor a 30 microgramos, también contienen etinil estradiol o estrógeno, como los macrosificados. Esta clasificación según su dosis muy poco se ven, son muy difíciles de encontrar debido a que los efectos secundarios que generan son muy graves. Entonces tenemos otra clasificación que es según la cantidad de hormona que tenga. Son monofásicos, bifásicos o trifásicos. Como los monofásicos tenemos, estos tienen la misma cantidad de estrógeno y progestina en todas las píldoras activas, es decir, el estrógeno y la progestina van a estar en igual condición o igual cantidad en todas las píldoras que se van a administrar. Los bifásicos tenemos que el nivel de hormona en estas píldoras cambia una vez durante el ciclo menstrual. Cada mes se debe cambiar la cantidad de hormonas que debe generar para realizar o tener un efecto positivo, que es lo que queremos. Y tenemos los trifásicos, que la dosis hormonal cambia cada 7 días, es decir, ya no va a ser mensual, sino cada 7 días se cambia la dosis de las hormonas, ya sea aumentando o disminuyendo, para que el efecto en la mujer sea positivo y evite lo que queremos, que es un embarazo no planeado. Entonces esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Como ventajas tenemos el alto índice de eficacia, la reducción de la mortalidad materna, la disminución del dolor pélvico y la regulación del ciclo menstrual. Si una mujer tiene un ciclo menstrual irregular, estas píldoras nos ayudan a que el ciclo menstrual se vaya regularizando poco a poco. Como desventajas tenemos que tiene que ser tomado diariamente, y como ya lo mencioné antes, muchas de las mujeres son olvidadizas y se les dificulta este método. No puede prevenir las infecciones de transmisión sexual y, como también lo mencioné, puede causar efectos nocivos hormonales, como son las náuseas, la salida de acné, el aumento de peso, el aumento del volumen de los senos, la cefalea, impulso sexual disminuido y un riesgo de un embarazo ectópico. Por último, tenemos los anticonceptivos inyectables combinados. Esta sería nuestra cuarta y última clasificación. Estos anticonceptivos contienen una combinación de un estrógeno y un progestágeno. En Colombia solo se encuentran disponibles dos presentaciones, el acetofenido dihidroprogesterona y enatato de estradiol. Si hablamos un poco de su mecanismo de acción, la indicación, la efectividad y los efectos adversos son similares a los anticonceptivos orales, excepto de que aquí nos va a presentar un síntoma nuevo y es que el sangrado menstrual va a ser más irregular. Entonces, si antes las pastillas o las píldoras orales nos ayudaban a regular el periodo menstrual, lo que va a hacer este anticonceptivo inyectable combinado es que nos puede irregular el periodo menstrual y puede ser más abundante o menos abundante. Como todo tiene sus ventajas y sus desventajas, hablemos un poco de sus ventajas. Son seguros y sumamente eficaces. Son reversibles. Son fáciles de usar y no requieren una rutina diaria, ya que sabemos que hay anticonceptivos inyectables que son mensuales o trimestrales. No interfieren en el acto sexual y tienen efectos beneficiosos que no se relacionan solo con la anticoncepción.
Tiene sus desventajas, las cuales son efectos secundarios comunes, como ya lo mencioné, especialmente un sangrado menstrual irregular o un manchado durante los primeros 3 meses administrado la inyección. No protegen contra las infecciones de transmisión sexual o el VIH-Sida. Hasta aquí he terminado nuestra clasificación de los anticonceptivos hormonales. Espero que haya sido de su total agrado y le haya quedado claro. Ahora le doy paso a mi compañera María Fernanda Zuluaga, quien nos va a hablar un poco acerca de los anticonceptivos de emergencia y sobre nuestro caso clínico respectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias a mi compañera Leslie Pava por la explicación acerca de los anticonceptivos hormonales. Y ahora a continuación les hablaré acerca de los anticonceptivos de emergencia. Me atrevo a decir que son los anticonceptivos más preguntados por los jóvenes de hoy en día y de los cuales han surgido muchos mitos sobre ellos. Como definición tenemos que los anticonceptivos de emergencia son métodos de anticoncepción que pueden usarse para prevenir el embarazo en los primeros 5 días después del coito. Están diseñados para el uso de emergencia después de relaciones sexuales voluntarias sin uso de método anticonceptivo, algún fracaso o uso indebido de anticonceptivos. Existen disponibles 4 métodos anticonceptivos de emergencia. Como tal, tenemos el primero, el dispositivo intrauterino de cobre, que sirve de anticonceptivo de emergencia, y 3 diferentes tipos de píldoras anticonceptivas de emergencia, como son el acetato de ulipristal, el levonorgestrel y combinadas de estrógeno y prostágeno. Pero bien, ahora vamos a hablar sobre su mecanismo de acción. La carga hormonal impide que se dé el proceso de ovulación, es decir, estas píldoras inhiben el pico ovulatorio de la hormona luteinizante, impidiendo el desarrollo y la maduración folicular y o la liberación del óvulo. Pero en su caso, si ya hubo un proceso de ovulación y el óvulo se encontró ya con el espermatozoide, la píldora altera las capas del endometrio, ocasiona una proliferación endometrial para que no se dé dicha implantación. Pero ok, si ya hay una fecundación, si hay una implantación y ya se dio el proceso de la concepción, como tal la pastilla no va a realizar ningún cambio, todo por el contrario, por ser un derivado de la progesterona, evita el desprendimiento, o sea, como tal va a ayudar para que se dé este embarazo sin ningún inconveniente. Entonces, vamos a explicar los 4 métodos anticonceptivos de emergencia. Como tal, de primero tenemos el DIU de cobre para los anticonceptivos de emergencia. Es un método muy efectivo que reduce el riesgo de embarazo. Es más del 99% de las mujeres si se inserta dentro de las 120 horas posteriores al coito después de las relaciones sexuales sin protección. Tenemos las píldoras anticonceptivas de emergencia de levonorgestrel. Se recomienda dosis única 1,50 miligramos, 2 comprimidos de 0,75 miligramos o uno de 1,50. Causa menos náuseas y vómitos que las píldoras anticonceptivas de emergencia combinadas. Entonces, se recomienda tomar una pastilla y al pasar 12 horas tomar la segunda píldora. Como tercero tenemos el acetato de ulipristal. Se recomienda dosis única una tableta de 30 miligramos. El acetato de ulipristal puede ser más efectivo que las otras opciones entre las 72 y 120 horas después de la relación sexual sin protección. En caso de vómito, dentro de las primeras 3 horas después de tomar la dosis de ulipristal, se recomienda tomar otra dosis tan pronto sea posible. Después de administrar acetato de ulipristal, la mujer puede iniciar sin ningún problema cualquier método que contenga progestágeno al 6º día después de tomar la ulipristal. Y como última tenemos las píldoras anticonceptivas que son combinadas de estrógeno y progestágeno. Se recomienda dosis dividida de 100 microgramos de etinilestradiol más 0,50 miligramos de levonorgestrel cada 12 horas. Por supuesto, hay unas ventajas y unas desventajas en estos anticonceptivos de emergencia.
Como ventajas tenemos que pueden ser usados después de haber tenido una relación sexual sin protección. Tenemos que no interfieren con las pastillas anticonceptivas, o sea, se pueden seguir tomando las pastillas anticonceptivas sin ningún problema. Y su uso adecuado no afectan a la fertilidad de la mujer. Es decir, si se toman muchas veces, no quiere decir, como está el mito, que la mujer puede quedar infértil. Eso no es así. Ahora, como ya tocamos este tema de cuántas veces yo debería o puedo usar estas pastillas como tal, la respuesta es que no hay ningún tope, pero sí decirle a la paciente que es muy importante que solo sea cuando haya una emergencia como tal. Un ejemplo, que se haya roto el condón, que el uso natural de la anticoncepción no haya sido pues la mejor, el diafragma se haya corrido. Entonces debe ser cuando exista como tal la emergencia. Ahora, como tal, en desventajas tenemos que debe tomarse lo más pronto posible dentro de las primeras 72 horas. Puede causar fatigas, náuseas, dolor abdominal y vómitos, cambios en el sangrado de la menstruación, puede causar dolor de cabeza. No siempre son efectivos, como ya dijimos anteriormente en el mecanismo de acción, que si ya está como tal implantado el óvulo, ya no se puede hacer nada, y no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. Ahora, cumpliendo con los objetivos trazados en Salud Colectiva 3, la profesora Ana Manuel nos ha colocado unas situaciones a todos los grupos de trabajo. A mi grupo de trabajo nos correspondió la situación número 2, la cual dice así: Patricia, de 31 años, con cáncer de mama recientemente diagnosticado, asiste al hospital de Malambo para cambiar de método, ya que estaba planificando con anticonceptivos combinados orales, pero estos le están ocasionando muchas molestias. De acuerdo a los criterios de elegibilidad, ¿cuál o cuáles serían los métodos más indicados para su uso? Entonces, para darle respuesta a este caso, vamos a empezar con una pequeña introducción. El cáncer de mama es uno de los tumores más frecuentes en la mujer. El 25 al 30% de las mujeres afectadas por el cáncer de mama son premenopáusicas. Se dice que en esta población de mujeres premenopáusicas con cáncer de mama, el uso de métodos anticonceptivos es heterogéneo e insuficiente. ¿Esto a qué lleva? A que haya un alto riesgo de embarazo no planificado, agravado por la imposibilidad de usar anticoncepción hormonal en estas mujeres. Ahora, consejería sobre anticoncepción en mujeres jóvenes con cáncer de mama. Un estudio nos ilustra sobre el rol del oncólogo en la consejería anticonceptiva de mujeres jóvenes con cáncer de mama. El 90% de los profesionales manifiesta que la anticoncepción es un aspecto importante en mujeres jóvenes con cáncer de mama y le advierten antes de comenzar el tratamiento que deben evitar el embarazo por 1 o 2 años. Sin embargo, solo el 45% manifiesta raramente preguntar en forma activa sobre el uso de anticoncepción durante el tratamiento de quimio o radioterapia o durante el primer año post-diagnóstico, y solo 41% deriva a un ginecólogo. Al diagnóstico de cáncer de mama, si la paciente se encuentra utilizando un método hormonal, no se suspende el método hasta que no se asegure otro método anticonceptivo efectivo, ya que podría ser más peligroso, según los expertos, porque la paciente quedaría embarazada en un prequirúrgico o un pretratamiento, que eso es lo que no se quiere. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, el criterio de elegibilidad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud presenta a través de reuniones de expertos análisis sobre el uso de los diferentes métodos de anticonceptivo en variadas situaciones clínicas, tanto de normalidad como de patologías crónicas. En base a ello se conforman recomendaciones sobre el uso de métodos anticonceptivos.
asignándole categoría 1 y 2 a aquellos métodos que pueden usarse en ciertos grupos de mujeres y categoría 3 y 4 a aquellos que no se recomiendan utilizar. En base a dichas recomendaciones, la Organización Mundial de la Salud dice que en ausencia de estudios prospectivos recomienda evitar los métodos hormonales en pacientes con cáncer de mama actual o pasado. Entonces, si evaluamos los criterios de elegibilidad de los diferentes organismos, la Organización Mundial de la Salud del 2015 y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades del 2016, con la Facultad de Salud Sexual y Reproductiva del 2016, con respecto al uso de métodos hormonales en una mujer con cáncer de mama actual, podemos decir que según estos criterios de elegibilidad, todos los métodos hormonales son categoría 4 para cáncer de mama actual. Categoría 4, que significa que usar el método es un riesgo inaceptable para la salud. Representa un riesgo inadmisible si se utiliza el método. El cáncer de mama es hormonosensible y el pronóstico de la mujer con cáncer de mama actual o reciente puede empeorar con el uso de anticonceptivos combinados o de solo prostágenos. Entonces, dándole respuestas, los métodos hormonales no se podrían dar a las mujeres o a esta paciente que recientemente está diagnosticada con cáncer de mama. Recordemos que el estrógeno y la progesterona, los cuales se producen naturalmente en el cuerpo de la mujer, estimulan la formación y el crecimiento de algunos cánceres que se expresan receptores para estas hormonas, como el cáncer de seno, ya que las píldoras para el control de la natalidad contienen versiones sintéticas de estas hormonas femeninas. Ellas podrían también aumentar el riesgo de cáncer. Entonces, las opciones anticonceptivas que pueden utilizarse sin restricción las pacientes de cáncer de mama actual o pasado son preservativos, recordemos que hay condones tanto para mujer como para hombre, diafragma, dispositivo intrauterino de cobre y métodos quirúrgicos si ya no se desea tener más bebés, como la vasectomía para el hombre, pero en ese caso vasectomía solo para el hombre, y tendríamos la ligadura de trombas para la mujer. Estas son de primera elección. Deberían ser métodos quirúrgicos como la ligadura tubárica, vasectomía y el DIU de cobre, porque tienen una eficacia superior a los otros métodos. Entonces aquí estaríamos dando como tal la respuesta a nuestro caso. Espero que haya sido de su agrado y como último tenemos la bibliografía donde encontramos toda nuestra información. Muchísimas gracias por la atención prestada.